Hola a todos, bienvenidos a su sección de microbiología. El día de hoy platicaremos acerca de cómo son las bacterias. Bueno, mientras que los seres macroscópicos, es decir, aquellos que nos vemos a simple vista, como los humanos, pero también las plantas, los perritos, los hongos, etc. Bueno, mientras que ellos constan de muchas cientos de miles de millones de células, las bacterias solo necesitan una sola célula para poder existir y sobrevivir. Entonces, vamos a platicar de estos seres que están compuestos únicamente por una célula, por lo que los llamamos unicelulares. Iniciamos con una célula nuestra, una célula de un ser vivo macroscópico, y vamos a ver todos los detalles que tiene. Aún así, cuando estamos hablando de una sola célula, esta sola célula no se puede ver a simple vista. Se necesita de un microscopio para poder observarla. Así que ya tenemos una idea de que una célula es diminuta. Pues bueno, las bacterias son aún más pequeñas, muchos cientos de veces más pequeñas que una célula de un humano. Analicémosla más de cerca. Bueno, las bacterias, al igual que nosotros, son como una bolsita donde adentro tienen las cosas que les hacen funcionar. Bueno, esta bolsita, o sea, la orilla, está fabricada, como en nosotros, de fosfolípidos. A esta bolsita se le llama membrana plasmática, membrana celular, membrana citoplásmica. En fin, van a encontrar muchos nombres, pero el hecho es que, por ejemplo, en nosotros está formada por estas moléculas que estoy representando aquí, que se le llaman fosfolípidos. Recordemos en las clases de bioquímica o química que están formados por una cabecita que es hidrofílica y unas colitas que son hidrofóbicas. Bueno, estos fosfolípidos los tienen todos los seres vivos. Pero hay una pequeña diferencia en las bacterias. Mientras que nosotros solamente contamos con una capa, o sea, con esta sección de membrana plasmática, las bacterias cuentan con dos capas de membrana plasmática, o sea que tienen dos bicapas lipídicas. Y entre las bicapas lipídicas están estos tubitos representados aquí. Bueno, esos tubitos se llaman peptidoglicanos y los peptidoglicanos son proteínas conjuntamente con carbohidratos. Entonces, la cubierta completa de una bacteria está compuesta por dos bicapas lipídicas. Y en medio de esas dos bicapas lipídicas se encuentra la capa de peptidoglicano. A todo esto, a las tres capas en total, se le llama pared bacteriana. Entonces, tenemos que la parte de adentro, esta primer membrana sería la que está en contacto con el líquido interior de la bacteria. Esta pues se llamaría la membrana plasmática, normal, así, la membrana plasmática. Pero si ya nos referimos a todas las capas que están recubriendo a la bacteria, entonces se llama pared celular. Y bueno, individualmente, tanto la membrana interior como la membrana exterior, pues son membranas de fosfolípidos. Igual. Bueno, ahora también hay una particularidad en la membrana interna, o más bien en la porción interna del peptidoglicano. Hay algunas bacterias que tienen poco peptidoglicano y otros donde, pues aquí vamos a representar muchos más tubitos y esta parte, esta sección estaría más gordita. Entonces hay bacterias que tienen mucho peptidoglicano. Este tipo de diferencias nos van ayudando a clasificar a las bacterias porque nosotros, pues como humanos, somos muy visuales. Entonces decimos, pues ¿sabes qué? Yo distingo ese animal porque tiene rayas. Entonces, pues, y garras. Es un tigre, ¿no?
lo describimos físicamente, nos damos una idea de cómo se ve y entonces decimos, ah, pues es tal o cual cosa. Pero en el caso de las bacterias nos es muy complicado porque todas parecen pues una bolsita así nada más redonda o alargadita y ya. Entonces no sabemos distinguirla con la simple visión una de la otra. Entonces tenemos que buscar otro tipo de detalles que nos ayuden a identificar una bacteria de otra. Y esta es una de las primeras cosas que se detectan al identificar las bacterias. ¿Qué tanta cantidad de péptidoglicano tienen? Si tienen poco o si tienen mucho. Bueno, vamos a pasar a otra parte de las bacterias que no todas la tienen, pero algunas aparte por encima de la pared bacteriana que dijimos está compuesta por las dos membranas y el péptidoglicano, sería este de aquí, aparte tienen cápsula y esto les confiere pues una mayor protección, una mayor defensa. Esta cápsula suele ser de ácido ciálico y pues como les digo no todas las bacterias la tienen. Así que ahí ya tenemos otra pista para ir identificando o diferenciando una bacteria de otra. Ahora, esta cápsula puede ser pequeña o puede ser grande. Si es grande se le llama macrocápsula y si es pequeña pues microcápsula. Hay algunas bacterias que además pueden formar esporas. No significa que ya tengan la espora, sino que la pueden formar. ¿Qué es una espora? Una espora es una estructura de resistencia. Cuando la bacteria se encuentra en un medio agreste, digamos, en un medio que no le gusta, que no tiene suficiente humedad o no tiene suficientes nutrientes, entonces algunas de las bacterias van a hacer una copia de su material genético. Esta mariñita de aquí está representando el material genético. Entonces, hacen una copia de su material genético, esto sería la copia, y la empiezan a envolver. Es tal cual su información genética, solamente es una copia, es igualita, pero una copia. Y entonces la empiezan a envolver y poco a poco esta envoltura la va a recubrir por completo. Entonces, imagínense el medio desfavorable en el que está en ese momento la bacteria. Ya se está secando todo su ambiente y ok, esta parte pues seguirá sufriendo ese desgaste del medio ambiente que es poco favorable. Sin embargo, la copia de su material genético quedará preservada entre una capa de carbohidratos y unos lípidos muy especializados que son altamente resistentes. Y esta esfera que se está formando aquí es a lo que se le llama espora. Finalmente, pues la esferita se completa y aunque la bacteria muera, se deshaga, se despedace, la espora va a quedar ahí muy resistente y puede sobrevivir miles de años hasta que encuentre las condiciones óptimas para su desarrollo, hasta que vuelva a caer en un ambiente lleno de nutrientes o de agua, lo que la bacteria necesite. Pues esa espora es una gran ventaja para algunas bacterias. Como les digo, no todas forman esporas, no todas las bacterias forman esporas, pero además es una pequeña tal vez desventaja para nosotros porque hay algunas bacterias que son ampliamente resistentes y si esa bacteria nos ocasiona un daño, pues tenemos un pequeño problema. Vamos a ver otras estructuras de las bacterias. Otra vez, aquí algunas bacterias lo tienen, no todas. Estas estructuras son para la movilidad de la bacteria. Los pequeños pelitos que se ven alrededor de esta bacteria se llaman cilios y los pelitos un poquito más grandes se llaman flagelos. Ambos son para la movilidad de la bacteria, pero no todas las bacterias tienen cilios o flagelos. Ahora, ¿cómo guardan la información genética las bacterias? Pues como buen ser vivo, todos los seres vivos guardamos nuestra información genética en ADN. Eso es normal y común a los seres vivos. Pero mientras que los seres macroscópicos tenemos nuestra información genética guardada en cromosomas lineales, es decir, que tienen así una forma pues más o menos recta, ¿no? Y además tenemos muchísimos cromosomas, por ejemplo, esta cantidad son los cromosomas que tiene un humano. En las bacterias, los cromosomas no tienen una forma lineal, sino que la tienen circular.
Independientemente de que sea circular o lineal, cuando el cromosoma o la bacteria está en reposo, digamos, cuando no se está dividiendo, esto no se ve así perfecto, no se ve completamente lineal, no se ve perfectamente circular, sino que se ve como una maraña. Recordemos que a esa maraña le llamamos cromatina. Pero el chiste es que en las bacterias solamente habrá una porción porque solamente tienen un cromosoma y es circular. Bueno, pues entonces dibujemos a nuestra bacteria, digamos que está en reposo. Ahorita tenemos ese cromosoma que es circular, pero hecho como una maraña. O sea, nosotros no podemos distinguir muy bien que sea un círculo. Está ahí, pero es un círculo y es uno, único. Bueno, pues este es el cromosoma bacteriano. Pero otra vez, hay algunas bacterias que aparte del cromosoma bacteriano tienen otro pequeño cachito de información extra. Este otro cachito de información extra también va a ser circular. Círculo no me refiero a que sea perfectamente esférico o redondo. No, me refiero a que no tiene principio ni fin, sino que está todo unido. Bueno, entonces vamos a dibujar algo así. Esto de aquí es esa otra porción de información que tienen algunas bacterias y se llama plásmido. El plásmido tiene poquitos genes, mientras que el cromosoma tiene miles de genes porque tiene que tener las características de toda la bacteria, todas las proteínas, imagínense que tiene aquí sobre la superficie, las proteínas que tiene por dentro, etc. Bueno, aparte de tener toda esa información, hay algunas bacterias que tienen una cuanta información más. ¿Cuántos genes más? Apenas un par de genes, o sea, unos 2 genes más. O ya hace muchos, unos 5 genes. O si está alterada por un humano, ya saben que los humanos vamos más allá, pues a veces hacemos plásmidos y los introducimos en las bacterias que tienen 8 genes. Pero son muy pocos en comparación con toda la cantidad de genes que tiene el cromosoma bacteriano. ¿Y para qué le sirve el plásmido? Bueno, el plásmido es algo natural que tienen algunas bacterias y le sirve para darle una pequeña ventaja a la bacteria que lo tiene. Por ejemplo, imagínense que todas las bacterias de esta especie comen glucosa. ¿Por qué comen glucosa? No es como que les gusta más o tengan una buena lengua que detecte los diferentes sabores y digan, ay, no, qué fea las demás cosas, a mí nada más me gusta la glucosa. No, lo que pasa es que tienen la enzima, es decir, la proteína, la herramienta para poder desintegrar la glucosa. Entonces, si las bacterias de esa especie comen glucosa es porque solamente, o más bien, si solo comen glucosa es porque solamente tienen la enzima que deshaga la glucosa. Pero entonces en el plásmido puede haber algún gen que dicte para la formación de otra enzima, por ejemplo, una enzima que deshaga la lactosa. Entonces, esta bacteria que tiene el plásmido ya tiene una ventaja frente a sus hermanas de la misma especie. Las hermanas solamente van a poder degradar o comer glucosa, mientras que esta bacteria suertuda va a poder comer glucosa, pero también lactosa. Entonces, este plásmido le confiere una ayuda, una ventaja a la bacteria. ¿Qué otras cosas puede tener o qué otra información puede tener el plásmido? Por ejemplo, la enzima que destruya un antibiótico. Entonces, le llamamos que tiene resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces, pues eso le confiere una ventaja a la bacteria, porque si se topa con un antibiótico no se va a morir, a diferencia del resto de la misma especie, que normalmente sí moriría. Bueno, para eso es el plásmido. Fuera de ello, pues nosotros encontramos que otra diferencia entre las bacterias y las células humanas o las células de los organismos pluricelulares es que las bacterias no tienen otras membranas en su interior. Si ustedes se fijan, este material genético no está rodeado o no lo coloqué rodeado por una bolsita. Y eso es porque las bacterias no tienen núcleo, no tienen retículo endoplásmico, mitocondrias,
no tienen cloroplastos, nada. Entonces no tienen otros bolsitos o compartimentos al interior. ¿Ok? Entonces, pues solamente tienen pues su montón de enzimas, los ribosomas y su cromosoma o plásmido, pero sueltos. No están metidos en bolsitas, o sea, no tienen organelos de membrana. Bueno, continuemos con la multiplicación de las bacterias. La multiplicación de las bacterias sucede por muchos métodos. Esto también se le puede llamar reproducción bacteriana y generalmente se le divide en asexual y sexual. Pero en realidad las bacterias, como son unicelulares, no necesitan de otra bacteria para poder reproducirse. Así que en realidad la multiplicación bacteriana se da de manera asexual. Entonces comencemos con algunas de las formas de reproducción. Si bien no vamos a ver absolutamente todas, sí vamos a ver todas las necesarias para las bacterias que causan enfermedades en humanos. Bueno, la primera de la que vamos a hablar es la fisión binaria. En la fisión binaria lo que se hace es que tenemos una bacteria inicial y a partir de esta bacteria se multiplica el material genético, o sea, se multiplica el cromosoma y entonces se como divide esta bolsita en dos, formando dos bacterias más pequeñitas, pero que quedan pegadas para siempre. Y poco a poco, pues estas bacterias van a empezar a crecer y recuperar su tamaño. Pero el chiste es para que van a quedar pegadas. Ahora, eso de para siempre es un decir. Por ejemplo, si yo agito un tubo de ensayo donde tengo estas bacterias, puede ser que se separen. Pero eso no le afecta a las bacterias porque las bacterias son unicelulares. Es decir, que si se separan no pasa nada. Pueden vivir ellas solitas. Simplemente sería como que un defecto de su reproducción, que al inicio quedan pegadas y quedan pegadas hacia enfrente, digamos. O bueno, tal vez no sea un defecto, pero digamos así solamente por ejemplificar. Ahora, esta reproducción y la mayoría de las reproducciones bacterianas están alrededor de los 20 minutos. O sea que imagínense que si ustedes tienen una bacteria ahorita, ¿cuántas bacterias tendrán en 4 horas? Un montonazo. Bueno, vamos a pasar a la gemación. En la gemación lo que sucede es otra vez, nosotros tenemos una bacteria, se duplica el cromosoma y una pequeña parte, ahí ya no se divide como a la mitad, sino simplemente le cede una pequeña parte de su membrana para formar la célula hija. Entonces la célula hija es la que queda más pequeñita. Y poco a poco irá creciendo, como los hijos, ¿no? Poco a poco irán creciendo y cuando ya tenga el tamaño suficiente, entonces se desprenderá y vivirá por su parte. Pasamos a la fragmentación. Iniciamos con una bacteria y en este caso otra vez se duplica el cromosoma y se divide como la membrana para generar la membrana de la nueva bacteria. Pero esta generación de nuevas bacterias se van a ir agregando no hacia enfrente como en el caso de la fisión binaria, que se iban agregando unas enfrente de las otras, sino que en la fragmentación pueden irse agregando, como vemos en la imagen, hacia muchos sentidos y quedando otra vez unidas. Vamos a pasar a las formas de las bacterias. La primera forma que vamos a revisar se llama cocos y creo que nos podemos imaginar qué forma tendrán si es que se llaman cocos, pues circular. Estas bacterias son muy pequeñitas, imagínense, 0.5 micras a 1 micra. ¿Cuánto mide una célula que dijimos de un humano ya es microscópica? Pues miden por muy poquito unas 6 micras, que serían los eritrocitos de las células más pequeñitas que hay. Ahora imagínense medir 1 micra. Pero normalmente el tamaño de las células humanas está entre las 12 y 20 micras, o sea que las bacterias son en verdad muy pequeñas. Bueno, luego tenemos estos de aquí. ¿Cómo creen que se llamen? ¿Qué forma original tienen?
A ver, pongan en los comentarios cómo creen que se va a llamar si son 2 esferitas. ¿Ya lo pusieron? Pues se van a llamar diplococos. ¿Y por qué método creen que hayan nacido los diplococos? ¿Ya me contestaron? Contesten en los comentarios antes de que yo diga la respuesta. Bien, pues los diplococos nacen por fisión binaria. Luego tenemos estos de acá. ¿Por qué método habrán nacido? Por fisión binaria y se llaman estreptococos. Vamos a ver una imagen real de los estreptococos. Es el estreptococo pneumoniae el que les estoy enseñando y ven, está como una cadenita. Pero si ustedes se fijan, también hay otras que están sueltas porque nada más tienen 3, que nada más tienen 2 y eso no importa, no pasa nada, porque como les digo, si nosotros tenemos estas bacterias en un tubo de ensayo y lo agitamos, es probablemente que se separen. Pero no pasa nada porque las bacterias pueden vivir de manera individual, simplemente nacieron así. Ok, ahora vamos a observar esta imagen. Aquí vemos esta flechita que nos está indicando algo. Esta de aquí. ¿Qué forma le ven? ¿Cuántas son? Pues yo cuento 1, 2, 3, 4. Entonces, pues efectivamente estas se llaman tetradas. Ahora, no se confundan. En la imagen puede ser que vean otras que no parezcan 4, pero puede ser simplemente nuestra visión. U otra vez, puede ser que hayamos agitado el tubo de ensayo y se hayan separado, pero de manera original, o sea, la mayoría que podemos apreciar aquí son de 4 en 4. Así nos podemos dar una idea de que efectivamente son tetradas. Este tipo de características de si son estreptococos o diplococos o si son tetradas ya nos va dando una orientación acerca de qué bacteria estamos hablando. Como les digo, necesitamos pistas porque a nuestros ojos todo parecen circulitos. Pues no, hay algunas otras cosas en las que nos podemos fijar para diferenciar una bacteria de la otra. Vamos a ver la siguiente imagen. Ahora, ¿qué les parece? Bueno, ¿no ven? Están como un poco más gorditas. Y no es tanto que estén más gorditas, sino que vamos a explicar. Vamos a acercarnos y también parece que son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, así 4 y 4. Bueno, están más gorditas porque hay, fíjense aquí, 4. Estas no están tan gorditas, ¿verdad? Normalmente están 4 abajo y 4 encima, como formando un cubito. Y entonces, por eso se ven como más gorditas, pero no es que sean más gorditas. Y a esto se les llama sarcinas. O sea, estos cubitos de 8 se llaman sarcinas. ¿Cómo creen que hayan nacido las tetradas o las sarcinas? Den pausa y déjenme un comentario. Pues nacieron efectivamente por fragmentación. Pasamos a las siguientes. ¿Cómo creen que hayan nacido estos? Por fragmentación. Y se llaman estafilococos. Ahora vamos a ver una imagen real de unos estafilococos. Estos particularmente se llaman estafilococos aureus. Ahora, si ustedes se están dando cuenta y poniendo atención, estos nombrecitos que estoy poniendo de los microorganismos, o sea, de las bacterias, están siempre inclinadas. Esto es porque los nombres científicos, sea de lo que sea de bacteria, de humano, de planta, de lo que sea, están compuestos por 2 palabras. La primera es el género y la segunda la especie. Entonces, Staphylococcus es el género y la especie es aureus. Bueno, esas 2 palabras, el género y la especie, siempre se escriben con cursivas o subrayadas. Si, por ejemplo, ustedes no pueden hacer o no les sale muy bonita la letra cursiva, está bien, pero digamos que este fuera el género o la especie de una bacteria, entonces lo que tendrían que hacer sería subrayarla. Si no la subrayan o no la ponen escrita con cursivas, el nombre está mal, ¿ok? Pasamos a los bacilos, esos que vimos al inicio. Pues ya vimos ahorita que las formas de las bacterias son muchos circulitos, pero ¿qué pasó con lo que nos enseñaste al principio? Pues bueno, esos se llaman bacilos. Esos que están como más alargaditos, que parecen como salchichitas en miniatura, se llaman bacilos.
Y pues son un poco más grandecitos, pero no es como que estén muy anchos, sino lo que pasa es que lo grande que dice aquí, los 20 micras, es por lo largo que están estos bacilos. Vamos a ver, como por ejemplo esta bacteria aquí. Si ustedes se fijan, aquí vemos otra característica que les había mencionado. No todas las bacterias tienen cilios. Por ejemplo, aquí esta no se le ven los cilios, pero se ven flagelos porque están más largos. Bueno, esta bacteria se llama Escherichia coli. Y otra vez tenemos el género y la especie, se escriben con cursivas. Y hay veces que las podemos abreviar, pero no porque estén abreviadas vamos a dejar de escribirlo en cursivas, como se muestra aquí. Podemos abreviar Escherichia y así lo podemos poner con un AE y un punto. Pero de todas maneras está en cursiva porque sigue viniendo del género. Bueno, estos otros, ¿cómo creen que se llamen? ¿Cómo creen que nacieron? Bueno, pues se llaman Streptobacillus y nacieron por fisión binaria. Pasamos a las empalizadas. Las empalizadas también nacieron por fisión binaria. Entonces, ¿cómo serán? Pues una tras la otra. Entonces, pues están así. Pero aquí la característica especial es que la orillita por la que están unidas, digamos que está una bacteria y enseguida la que sigue, la orillita por la que están unidos se mueve como una bisagra de una puerta. Entonces, las bacterias en algún momento pueden quedar, digamos, así. Y entonces a las personas les pareció que esto formaban letras. Entonces, a las empanizadas se les distingue porque forman letras, o así se les dice. Vamos a ver otra imagen de empalizadas para ver si nos queda más claro. Bien, aquí se ve la unión y cómo da como vuelta, ¿no? Da vuelta aquí. Bueno, estas son la forma empalizada. Los vibrios. Los vibrios son como bacilos, pero están como más curvos. Ajá. O sea, mientras que los bacilos están así rectitos, los vibrios están con una curvita. Vamos a ver un vibrio que nos atañe a nosotros. Este es el vibrio cólera. Creo que han oído hablar del cólera, ¿no? Y entonces tiene una pequeña curvita. Fíjense que no tiene que estar tan pronunciada como los de la imagen anterior. Ahora fíjense qué otra cosa detectamos aquí. Este vibrio cólera tiene un solo flagelo. Entonces ahí ya tenemos otra característica en la que nos podemos fijar. Por ejemplo, Escherichia coli tenía muchos flagelos y vibrio cólera solamente tiene un flagelo. Pasamos a los vibriones. Los vibriones en lugar de una sola curvita tienen dos curvitas. Y los espirilos son como pues una espiral de libreta. Ajá. Bueno, se llaman espirilos cuando son rígidos y por supuesto tienen una longitud mayor. Otra vez, no significa que sean muy anchos, sino que son larguitos. Sería como esto, como una espiral de libreta. Pero si son flexibles, entonces se llaman espiroquetas. La imagen que tenemos aquí es de una espiroqueta. Pasamos a los micoplasmas. Los micoplasmas no es que tengan una forma particular muy establecida, son como una bolsita, pero no son tan redondos como los cocos o no tan alargados como los bacilos. Aquí lo especial es que los micoplasmas son muy chiquitos, todavía más chiquitos que las bacterias que hemos visto. Miren, 0.1 a 0.25 micrómetros. Cuando antes habíamos dicho, pues, no sé, unos 0.5 micrómetros por lo menos. Y las riquecias de la misma manera. Son bacterias muy pequeñitas, 0.45 micrómetros. Y aquí tenemos una imagen de las riquecias. Si ustedes se fijan, no son como ni muy circulares ni muy alargaditas. Hasta aquí las características de las bacterias. En próximos capítulos veremos otro tipo de paso de información entre las bacterias y otras características. Si ustedes tienen cualquier duda, me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en la próxima. ¡Chao!